Hermanos, el título de la predicación del día de hoy es ¿Quién es Jesús para ti? Ese es el título de la predicación del día de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Y estamos viendo Marcos capítulo 8, verso 27 al 30. Marcos capítulo 8, verso 27 al 30. Y en lo que tú vas buscando este texto, hermano, yo quiero hacerte la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? De hecho, hermanos, esta es una pregunta que a todas las personas les encanta responder y opinar. ¿Por qué? Porque es interesante siempre opinar, siempre responder quién es Jesús, aunque no sepas absolutamente nada del tema. Pero si tú sales a las calles y le dices, oye, ¿quién es Jesús? Siempre te van a decir algo, siempre van a tener una opinión que dar. Por ejemplo, para algunas personas, si tú le preguntas, ¿quién es Jesús? Para algunas personas, si no es que la gran mayoría para el día de hoy, te dirán, Jesús es un simple hombre. Es un simple hombre como todos nosotros. Bueno, otras personas, a lo mejor un poco más aventadas, como nuestro expresidente, cabecita de algodón, te dirán, Jesús fue un revolucionario muy grande que peleó contra la clase elitista de la religiosidad de su época. Bueno, es opinión de él y de otras personas. Otros te dirán, Jesús, si tú me lo preguntas, Jesús no fue un hombre. Ah, no, fue un espíritu que simulaba caminar entre nosotros, que nunca tocó la materia. Jesús no era realmente un hombre, fue un espíritu. Otros tú les preguntarás, ¿quién es Jesús? Y te dirán, yo he escuchado hablar de ese Nazareno y te digo una cosa, para mi opinión, este Nazareno, este Jesús, fue un iluminado divino como Buda. Uno más del montón, peculiar, pero uno más porque ha habido varios Budas a través de la época, de acuerdo a su religión, y Jesús era un iluminado más. Bueno, otros dirán, Jesús nunca existió. Jesús fue un invento de la cúpula del poder para mantenernos sometidos a una religión y nunca poder despertar al siguiente nivel. Ah, bueno. Y otros, oye, ¿para ti quién es Jesús? Te dirán, no, te digo una cosa que yo he estudiado un montón. Ah, sí, ¿qué has estudiado? Visto un montón de videos en TikTok y en internet. Ah, cuéntame más, esos estudios, sí. Cuéntame más, ¿para ti quién es Jesús? Para mí Jesús, acércate, a ver. Es un extraterrestre. Ah, sí, es un extraterrestre que nos va a ayudar o que no vino a ayudarnos a llegar al siguiente nivel de evolución que tanto necesitamos. Hermanos, por desgracia y por ignorancia, cada quien tiene su propia opinión de quién es Jesús. Y como estas hay miles más, tú puedes preguntarle a cada persona quién es Jesús y todos te dirán un Jesús diferente. Pero solamente existe un Jesús. Solamente hubo un Jesús histórico. Solamente hay un Jesús en la Biblia. ¿Y qué creen? Esto no es nada nuevo de preguntarse quién es Jesús. La gente en tiempos de nuestro Maestro, de nuestro Señor, constantemente se hacía esta pregunta cuando lo veían, ¿quién es este hombre? Bueno, hoy vamos a ver quién es este Jesús, porque esta misma pregunta se le hicieron a nuestro Señor. Por lo tanto, el día de hoy veremos la identidad de Jesús de Nazaret. El día de hoy veremos la identidad de Jesús de Nazaret. Y antes de presentarles el bosquejo, que bien ya lo pueden leer en la diapositiva, acompáñame a Marcos capítulo 8, verso 27 a 30, para leer el texto base y así tener en nuestra mente qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Marcos capítulo 8, verso 29 al 30, dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino, aquí se los pongo en la pantalla, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vean el bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. La pregunta que todos le dan muchas respuestas. Del verso 27 al 28. La pregunta que todos le dan muchas respuestas. Verso 27 y 28. Punto número 2 del bosquejo. La verdadera respuesta
a la gran pregunta. Verso 29 y 30. Punto número 2, la verdadera respuesta a la gran pregunta, verso 29 y 30. Entonces ya vimos esto, hermanos. Vamos a entrar de lleno a Marcos capítulo 8, verso 27. Y vean lo que dice la primera parte del texto. Estamos en Marcos capítulo 8, verso 27. Dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y ¿quiénes? Sus discípulos por las aldeas. ¿De dónde? De Cesarea de Filipos. Vamos a detenernos tantito allí. Recuerden, hermanos, que en los versos anteriores nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo se detuvo un tiempo en Betsaida a seguir haciendo milagros. De hecho, si ustedes lo recuerdan, en Betsaida, ¿qué pasó? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo le quiso dar una enseñanza a sus discípulos. Sus discípulos no la captaron porque dijeron, nuestro Señor nos está diciendo que simplemente no tenemos pan. ¿Cuál fue la enseñanza? No tengan cuidado con la levadura de quienes, de los fariseos y de Herodes y de los saduceos. No la captaron los discípulos. Nuestro Señor pues les dice que tenían poca fe y ellos siguieron sin captarla hasta mucho después. Entonces vemos que nuestro Señor los regañó por su poca fe, por no entender sus enseñanzas, pero vemos que también nuestro Señor en Betsaida empezó a hacer milagros y prodigios. Tanto así que sanó a un ciego. Recuerdan que decía, veo figuras como si fueran árboles, dándonos a entender que este hombre veía en el pasado, por alguna razón que desconocemos, dejó de ver, conoció a Jesús y que nuestro Señor Jesús le regresó la vista. Entonces, ahí estamos, ahí nos quedamos. Pero nuestro Señor, recuerden que se encontraba caminando por varias regiones. Entonces, en esta ocasión, le tocaba pasar a las aldeas, aquí dice, por las aldeas, ¿de dónde? De Cesarea de Filipos. Bueno, déjenme decirles un poco de historia, hermanos. En tiempos de Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes el Grande? Bueno, ustedes recordarán que hubo un momento cuando nuestro Señor Jesucristo era apenas un pequeño niño, donde Herodes el Grande mandó a matar a varios niños recién nacidos y de una corta edad. Bueno, Herodes el Grande tuvo 3 hijos, entre ellos tuvo a Herodes Antipas y a un hombre también llamado Felipe, que lo vamos a estar viendo hoy. En tiempos de Herodes el Grande, esta ciudad, Cesarea de Filipos, tenía el nombre de Paneas. Tenía el nombre de Paneas. ¿Por qué? Porque en esa ciudad se encontraba un templo dedicado al dios Pan. El dios Pan es un sátiro, o era representado en forma de un sátiro, mitad hombre, mitad cabra. Entonces, en esa ciudad estaba este templo, era reconocido por Paneas, pero cuando muere Herodes el Grande, que también está registrado en la Biblia, su reino se divide en 3 partes. Se divide en Judea, se divide en Samaria y se divide en la parte de arriba de Samaria, y está dividido por 3 de sus hijos. Bueno, el que le tocó la parte de Cesarea de Filipos es al hijo llamado Felipe, el cual gobernó ese lugar. Ahora, este Felipe, pues, se dice que era el mejorcito entre los 3 hermanos, porque no era tan llevado a los excesos como su otro hermano Herodes Antipas, y él dice inteligentemente, bueno, quiero congraciarme con el emperador. Entonces, esta ciudad que era Paneas, le voy a cambiar el nombre a Cesarea. Cesarea que en honor a Augusto, del César. Pero para distinguirla de otra ciudad, Cesarea, que estaba al lado del mar Mediterráneo, mucho más al sur, dice, pues le voy a poner Filipos. ¿Y saben qué quiere decir Filipos? Felipe. Pues también, o sea, en honor al César y en honor a mí le voy a poner Cesarea de Filipos, César de Felipe. Bueno, no poco listo este hombre, y así también se hace él popular. Entonces, la ciudad Cesarea de Filipos se encontraba aproximadamente unos 40-50 kilómetros al noroeste de Betsaida, a los pies del monte Hebrón. Miren, vean el mapa. Aquí podemos ver el último parte del recorrido de Jesús. Ya está en rojo. Llegó a la parte de Dalmanuta, que recuerden que Dalmanuta se encontraba por aquí más o menos entre Capernaum y Magadán. De ahí va a Betsaida, que ya lo vimos, y de Betsaida se va al norte a Cesarea de Filipos. La parte de hasta abajo
aquí más o menos la voy a poner, pero está mucho más abajo. La parte de hasta abajo le correspondía, recuerdan, a Poncio Pilatos. La parte de en medio le correspondía, por así decirlo, un poco más por aquí. La parte de en medio le correspondía ¿a quién? A Herodes Antipas. Pero más o menos por la parte, mis trazos no son precisos, pero más o menos por esta parte, de aquí hasta acá, ya le correspondía a Felipe. Entonces, más o menos ya estamos ubicados geográficamente. Vamos a continuar leyendo nuestro texto base. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo andaba más o menos por las aldeas de Cesarea de Filipo. No dice el texto que entró a la ciudad, sino que andaba en las aldeas, en los alrededores de Filipo, ahí predicando. Entonces, regresemos a Marcos capítulo 8, verso 27. Marcos capítulo 8, verso 27, y vean lo que termina diciendo. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, o también traducido como sus alrededores, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, nos vamos a detener allí, tantito. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se fue hasta la región más alejada de su ciudad, que era su base de operaciones de Capernaum, y también de la ciudad que es considerada hasta el día de hoy como ciudad santa de Jerusalén? Muy simple, porque tanto en Judea como en Samaria querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerden, ¿no? Recordarán que tanto Herodes Antipas como los principales líderes religiosos de la época querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de una forma para salirse de estas regiones y opacar un poco su presencia, dijo, pues vamos a empezar a evangelizar la parte más norte del territorio de Palestina, donde gobierna este ex-hijo, bueno, del difunto Herodes el Grande, Felipe, y donde yo no soy perseguido. Entonces, como todavía no era la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, inteligentemente decide irse, repito, al norte, llevarse a sus discípulos, a los 12 apóstoles, ¿para qué? Para que ahí él también los siguiera instruyendo en su palabra y los siguiera capacitando para el ministerio, a tal punto que hace esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, en el camino, predicando, evangelizando, haciendo milagros, prodigios, de repente caminando, y otro texto dice orando, nuestro Señor Jesucristo dice que preguntó, ¿a quiénes? ¿A las personas que se iba encontrando? No, a sus ¿qué? Discípulos, 12 apóstoles. ¿Y qué les preguntó? Lo siguiente, vean, esta es la pregunta que hace. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Quién? Yo, dice el Señor. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Hermanos, esta es una pregunta interesante. Solo tengamos en mente que nuestro Señor Jesucristo, sin duda, era el predicador más popular en su época. Era conocido por todo lo largo y por todo lo ancho del territorio palestino y aún más allá. Nuestro Señor Jesucristo era el hombre más popular. Nadie predicaba como él, nadie tenía la misma autoridad que él, nadie hacía los milagros que él hacía, nadie hacía las maravillas que él hacía. Era natural que este hombre era popular y que toda la gente empezara a murmurar, ¿quién es este hombre? De hecho, solamente ustedes véanlo, cuando tienen gente popular, al lado de ustedes siempre se pregunta, ¿quién es? ¿De dónde viene? Yo me acuerdo mucho que decían que la cantante, al principio era un rumor, que la cantante de un grupo musical llamado Melanova de mi tiempo, que era la hija de la India María. Según yo resultó ser cierto, pero al principio siempre se rumoraba. Cuando tú tienes a una persona popular enfrente de ti, siempre empiezan a haber rumores alrededor de esta persona. Y la principal pregunta que se hacía de Jesús era, ¿quién es este hombre? Todos tenían curiosidad para saber quién es este hombre. Y había varias ideas merodeando la cabeza de las personas. ¿Por qué? Porque todos querían saber la identidad de este que hacía milagros, que hacía prodigios, que era totalmente diferente a cualquier otra persona que se hayan encontrado. ¿Y qué creen? Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo la respuesta y con curiosidad, se acerca a sus discípulos y les dice, ¿quién creen que soy yo? Ahora, quiero decirles una cosa, los discípulos no eran sordos,
Los discípulos estaban atentos de lo que se decía de su Señor. Y entonces, cuando nuestro Señor les dijo, ¿quién dicen todos que soy yo? Los discípulos escogen las tres posturas más interesantes y dicen, Señor, si tú nos preguntas, ¿quién dicen todos que eres tú? Pues hay tres chismes y bien buenos que dicen que eres tú. ¿Te los contamos? Pues ya cuéntalos, está bien. Y vean su respuesta. Marcos 8:28. Ellos respondieron. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Y dicen, así como me cuentan, unos dicen que eres ¿quién? Juan el Bautista. Ahora imagínate, y después, esto lo dijo Felipe, ¿no? Y otro Andrés, no, pues yo he escuchado que eres Elías. Otro dicen que eres Elías. Y el más calladito, el celote, bueno, pues algunos también dicen que tú eres uno de quienes, de los profetas. O sea, todos tenían opiniones. Pero hermanos, estas eran las tres posturas más comunes de quién era Jesús. Estas eran las tres posturas más comunes de quién era Jesús. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. De hecho, si lees Mateo, en su texto paralelo, no dice alguno de los profetas, dice Jeremías. Le pone nombre, Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta parte, con algunos de los profetas, porque Jeremías forma parte de algunos de los profetas. Entonces, las multitudes tenían estas tres posturas. ¿Y acaso yo les pregunto, ¿no les parece que ya hemos visto esta respuesta? Si no se acuerdan, yo se los recuerdo. Vayan a Marcos 6, 14 y 15, ya lo estudiamos este pasaje. Marcos 6, 14 y 15. Y aquí vamos a encontrar palabras de Herodes Antipas. ¿Y qué creen? La misma respuesta que le dan los discípulos en Marcos 8, 28. Ya corrían rumores de quién era Jesús desde mucho tiempo antes y las dice Herodes Antipas. Vean, dice Marcos 6, 14 y 15. Ya también está en la pantalla. Dice, oyó quién, el rey Herodes, que era Antipas, el que gobernaba la parte de Samaria, la parte de en medio. Oyó que la fama de Jesús, porque, aquí está la razón, su nombre de quién de Jesús se había hecho notorio. Y dijo Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, o sea, estos milagros, estos prodigios. Escucha, mientras Herodes decía que él era Juan el Bautista, otros decían, comenta Marcos, es Elías, y otros decían, es un profeta, o ¿qué? Alguno de los profetas. Es exactamente lo mismo que vemos registrado en Marcos 8, exactamente lo mismo, las mismas tres posturas que toda la gente tenía de quién era Jesús. ¿Por qué? Porque eran los rumores más importantes. Entonces, vamos a ver, hermanos, en los siguientes versículos, vamos a ver en el siguiente tiempo, ¿por qué la gente sostenía estos tres rumores? ¿Por qué la gente sostenía por qué Jesús era alguna de estas tres personas? Y también vamos a tratar de ver, o les voy a mostrar por medio de las Escrituras, cómo Jesús no podía ser ninguna de estas tres personas. Primeramente, ¿qué dice el texto? El texto dice, unos decían que era ¿quién? Juan el Bautista. Recuerden, nos estamos centrando en Marcos 8:28. Ahí nos vamos a detener tantito, no lo pierdan. Pero dice el texto que algunos decían que era Juan el Bautista. Seguramente fue Herodes Antipas quien inició con este rumor. Probablemente. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Marcos 6:16. Es después de lo que leímos en Marcos 6, 14 y 15. Vean lo que dice Marcos 6:16. Quizás él fue el que comenzó este rumor que Jesús era Juan el Bautista. Porque vean, al oír esto, o sea, los prodigios de Jesús, dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Quizás Herodes estaba tan lleno de culpa porque mató a un inocente y él sabía que había matado a un inocente, un profeta de Dios, que él comenzó este rumor diciendo, uy, era la persona que yo maté.
sin duda resucitó y está haciendo prodigios porque regresó de la muerte. Y este pensamiento se hizo popular, ¿por qué? Bueno, porque Juan el Bautista realmente entre la comunidad judía tenía un gran estima. La gente realmente lo reconocía como un profeta de Dios. Y esta es la primera razón. ¿Por qué la gente creía que Jesucristo era Juan el Bautista? Bueno, porque la gente creía que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Y al decir hace prodigios, Herodes mató a Juan el Bautista, seguramente tiene razón, resucitó y ahora está haciendo todos estos prodigios. Vean en qué estima tenía el pueblo de Dios a Juan el Bautista. Vayan conmigo a Marcos capítulo 11, verso 30 al 32. Estas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo cuando confronta a los líderes religiosos. Pero bueno, refleja exactamente cómo pensaba el pueblo de aquel entonces. Vean lo que dice Marcos capítulo 11, verso 30 al 32. Dice la palabra de Dios. Esta pregunta hace Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis a Juan el Bautista? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo. ¿Por qué? Pues todos, ¿a quién se está refiriendo? Pues al pueblo. Todos tenían a Juan el Bautista como un ¿qué? Como un verdadero profeta. La gente reconocía a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Y si leemos unos versículos más atrás, de 7 al 11, vean este comentario que hizo nuestro Señor Jesucristo. Un poco más atrás, vayan a Mateo 11, 7 al 11. Me equivoqué. Vayan a Mateo 11, 7 al 11. Vean lo que también decían de Juan el Bautista, pero ahora en el Evangelio de Mateo. Mateo 11, 7 al 11. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Escucha la respuesta de Jesús. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Entonces, ¿cómo lo tenía la gente en estima Juan el Bautista? Como un profeta. Y aún Jesucristo dice, y es más que un profeta. Él era aquel que se había profetizado. Vamos a llegar a eso. Pero, ¿por qué Juan el Bautista también tenía mucha popularidad? A pesar de que él en vida nunca hizo ningún milagro. Uno, la gente lo veía como profeta. Y dos, ¿qué creen? Él era un candidato a Cristo. No es que él fuera el Cristo, pero la gente veía a Juan el Bautista, veían su poder en la predicación, porque recuerden, él nunca hizo ningún milagro, pero veían su poder en la predicación, su entrega en la predicación, y la gente decía, este hombre rarito es candidato a Cristo. Y digo rarito porque sí es rarito. Juan el Bautista era muy raro, ¿eh? Solamente comía miel silvestre, comía langosta, no la buena, sino langostitas, ¿no? Como chapulines. Y se vestía de piel de oveja en el desierto y cinturón de cuero, pues sí era raro. Pero bueno, este es un tema aparte. Vayan a Lucas capítulo 3, verso 15. Veamos al mayor profeta rarito de la palabra de Dios, Lucas 3:15. Vean cómo la gente lo consideraba como un candidato a profeta. Perdón, un candidato a Cristo. Lucas capítulo 3, verso 15. Dice, Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería ¿quién? El Cristo. Entonces, tenemos que
estaban los rumores que Jesús era Juan el Bautista resucitado porque lo había matado Herodes Antipas, y la gente dijo, probablemente que este Jesús es Juan el Bautista, porque entendemos que Juan el Bautista es un profeta, y entendemos que Juan el Bautista es un candidato a ser un posible Cristo, un ungido de Dios, el enviado de Dios que tanto hemos esperado. Entonces creemos que probablemente la identidad de Jesús sea Juan el Bautista. Probablemente. Ahora, esto era lo que la gente especulaba. Era una de las tres posturas. Pero, ¿realmente esto era posible? No era posible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre muestra a Jesús y a Juan de Bautista presentándose, viviendo al mismo tiempo y como dos personas distintas. Entonces simplemente no podía ser. Jesús no podía ser Juan de Bautista. Vayan conmigo a Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. Y vean cómo la escritura, cómo Mateo, el autor de este evangelio, presenta a Juan como una persona y a Jesús como otra persona totalmente distintas. Vean lo que dice. Entonces, Mateo 3, 13 al 15. Entonces, Jesús vino a Galilea. Vino de Galilea. ¿Y a quién vino? A Juan, a quien nosotros sabemos que es su primo, al Jordán. ¿Para ser qué? Bautizado ¿por quién? Por él, o sea, por Juan. Mas Juan se lo ponía ¿a quién? A Jesús. Se lo ponía a Jesús diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió ¿a quién? A Juan. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Quién? Juan. Hermanos, no es que Jesús dijera, he venido a bautizarme, y Jesús se echa a correr y después, oh, no Jesús, no te puedo bautizar. Después Jesús otra vez empieza a correr. Deja que sea bautizado, así tiene que ser. Y después cuando otra vez, no tiene que ser. Obviamente no iba a pasar eso. Obviamente no. Obviamente el texto claramente está hablando de dos personas distintas. Jesús y Juan. Ahora, yo se lo leo. Juan, capítulo 1, verso 29, ya está en la pantalla. Vean cómo son dos personas distintas. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Vio Juan a quién? A Jesús, que venía a él. Jesús venía a Juan y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señala y dice, este hombre que se está dirigiendo a mí es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos personas distintas. Y simplemente les tengo un texto más. Ya no lo voy a leer, pero quiero que lo anoten si gustan anotarlo. Lucas 1, 39 al 44. Lucas 1, 39 al 44. Aquí nosotros vemos que cuando María va a visitar a su prima Elizabeth, el bebé salta de Elizabeth. El bebé Juan de Bautista salta en su vientre. Y Elizabeth le dice, bendito tú entre las mujeres, le dice a María, y bendito el fruto, ¿de quién? De tu vientre. O sea, otra persona diferente al fruto que ella tenía en su mismo vientre. Entonces vemos que son dos personas totalmente diferentes. Vamos a continuar, vamos a regresar a Marcos capítulo 8, verso 28, por favor. Y vamos a continuar con la segunda respuesta que daban los hombres cuando le preguntaban quién era Jesús. Marcos capítulo 8, verso 28. Otros, Elías. Otros decían que Jesús era Elías. Bueno, probablemente la gente tenía mucho que meditar cuando le preguntaba quién era Jesús y tenían argumentos buenos para decir que era Elías. ¿Por qué? Hermanos, hay 3 profetas en el Antiguo Testamento, 3 profetas en el Antiguo Testamento que hicieron milagros extraordinarios. La gran mayoría de los profetas nunca hicieron milagros, pero hubieron 3 que sí: Moisés, Elías y Eliseo. Juan el Bautista nunca hizo milagros, que era el último de los grandes profetas del estirpe del Antiguo Testamento. Los
Daniel nunca hizo milagros, Isaías nunca hizo milagros, los profetas menores no hicieron milagros, si acaso hicieron unos cuantos, algunos por ahí esparcidos, pero los que hicieron milagros, Moisés, Elías y Eliseo. Entonces cuando la gente veía a Jesús haciendo milagros, dijeron, seguro es Elías que ha venido. ¿Por qué? Jesús multiplicó panes, Jesús multiplicó alimentos, ¿cierto? ¿Qué creen? Elías también multiplicó alimentos. Vayan conmigo a Primera de Reyes 17, 14 al 16. Por eso cuando la gente veía los milagros de Jesús, recordaba las escrituras y los podía comparar con los milagros de Elías. Dice Primera de Reyes 17, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Elías se encontraba caminando, se encontró una mujer que estaba a punto de morir de hambre con su hijo. Elías le dice, dame de comer. Y le dice, pero es que esto es lo único que tengo para comer. Yo iba a comer mis últimos alimentos con mi hijo y nos íbamos a morir, nos íbamos a dejar morir. Y Elías dice, no te preocupes, sírveme primero a mí y vas a ver cómo el Señor va a multiplicar lo que tienes en tu casa. Vean, Primera de Reyes 17, 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escúcheme, nada más una cosa. Y esto quiero decirlo para que lo tengan en mente. Ningún hombre puede hacer milagros por sí mismo. Todo hombre de Dios hace milagros porque el Señor le permite hacer milagros. Nada de que yo en mis fuerzas, Sergio, póngase su nombre, voy a orar para que ocurra esto. Escúchame, ¿quién eres tú? No eres nadie. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Un profeta, escucha, de Dios, enviado por Dios. Por eso dijo las siguientes palabras. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ahí está. La harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Paréntesis, porque Elías, en poder de Dios, por mandato de Dios, había hecho parar la lluvia. No había llovido en Israel. Entonces ahí tenemos otro milagro sobre los elementos. Verso 15. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Escucha, verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Elías, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ese es un verdadero profeta de Dios. Un verdadero profeta de Dios no es aquel que ve el futuro, no es aquel que simplemente habla y habla y habla cosas de su corazón, no. Un verdadero profeta de Dios es aquel que habla lo que el Señor dice que hable. Nada más ni nada menos. Este es un verdadero profeta de Dios. Oye, entonces lo que están en internet y en la tele que dicen que son profetas y hablan 1000 cosas, bueno, si no te dan libro, capítulo y versículo, son tonterías lo que dicen. Así de simple. ¿Tú quieres ser un profeta? Ah, qué padre. Cítame la palabra de Dios y yo creo que eres un profeta. Habla mi Biblia y yo creo que eres un profeta, porque así sé que estás hablando palabra de Dios. Dime que Dios te habla en un sueño, una visión, porque comiste un pozole y de repente tuviste una alucinación porque a lo mejor el porquito estaba mal. Yo no creo que seas un profeta. Yo no creo que seas un profeta. Pero bueno, vean, aquí tenemos, se multiplicaron los milagros, se multiplicaron los alimentos. Ahora, también había otro milagro que caracterizaba mucho a este Elías. Ya vimos que multiplicó alimentos. ¿Por qué multiplicó los alimentos? Porque no había llovido, porque Elías detuvo los elementos, como Jesucristo tuvo también que detener los elementos cuando la barca se estaba hundiendo en 2 ocasiones. Pero había otro milagro de Elías que fue resucitar a un niño. ¿Resucitar? Jesús también resucitaba. ¿No creen que el centurión y la mamá, que la familia que también resucitó a su hijo, no creen que hayan hablado, aunque Jesucristo les haya dicho que no hayan hablado? Por supuesto, entonces había rumores de que Jesucristo había resucitado. Había rumores. Vean lo que dice más adelante, Primera de Reyes 17, 21 y 22. Pobre señora, ya tenía alimentos, pero ahora se le muere el niño y ahora va con esta persona que hace milagros en nombre de Jehová. Él dice, Elías, ¿qué crees? Ya tuvimos que comer, pero se murió mi muchacho. ¿Qué hizo Elías? Primera de Reyes 17, 21 y 22, dice así la palabra de Dios. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego. Escucha, el poder no viene de Elías. Te ruego, Jehová,
que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, ¿y qué? Revivió. Ahí lo tenemos. Por los milagros que hacía Jesús, pensaban que Jesús era Elías, el Elías prometido. Además, también había otra razón muy fuerte por la cual pensaban que Jesús era Elías. Porque de acuerdo a las escrituras, Elías iba a regresar conforme a la profecía de Malaquías. Vayan conmigo a Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Vean esta profecía sobre la venida de Elías en un futuro. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Vean lo que dice. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Les envió a quién? Al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Escucha, ¿qué hará Elías? Él, o sea, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y vamos a detenernos allí. Esto es lo que hará el ministerio de Elías. Entonces, ¿veían los milagros de Jesús? Y veían la predicación de Jesús que hacía volver los corazones entre los padres y de los hijos, entre los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y veían que la predicación de Jesús era tan poderosa que hacía que los ojos de los hombres regresaran a Dios, que decían: ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en el día grande y terrible de Jehová, no tarda, porque este hombre está haciendo todo lo que dice la Escritura que Elías haría. Prodigios, milagros, resucita muertos, tiene poder sobre la naturaleza. Su predicación es poderosa que nos regresa al corazón de Dios. Ya estamos en el juicio final, ya estamos a punto de estar en el juicio final. Jesús de Nazaret es Elías. Bueno, la gente tenía que pensar que Jesús era Elías. Pero, ¿qué creen? Yo les voy a dar las razones por las cuales Jesús no podía ser Elías. ¿Por qué? Primeramente, y esto es importante, Jesús nunca se identificó a sí mismo como Elías. Si Jesús hubiera sido Elías, él le hubiera dicho: yo soy el Elías que está siendo profetizado. Él nunca se identificó a sí mismo como el Elías profetizado. Al contrario, el Señor afirmó que el Elías profetizado en Malaquías era otro. ¿Quién? Juan el Bautista. Vayan conmigo a Mateo capítulo 11, verso 13 al 15. Mateo, capítulo 11, verso 13 al 15. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo, capítulo 11, verso 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, escuchen. Él, o sea, Juan, es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Él es el Elías profetizado. Ahora, vayan conmigo. Ya está allí en la pantalla. Yo lo leo. Mateo 17, 10 al 13. Escucha. Entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? De acuerdo a Malaquías. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías, ¿qué? Viene primero. ¿Y qué hará? Restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías, ¿qué? Ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Escuchen el razonamiento de los discípulos. Entonces los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Ahí está. Jesucristo siempre decía: yo no soy ese Elías. Juan el Bautista es el Elías prometido. Él es. Ahora, hay otra razón por la cual nuestro Señor Jesucristo no podría ser el Elías prometido. Porque Jesús y Elías son dos personas totalmente diferentes. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos que Jesús y Elías son dos personas diferentes? En el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 7, verso 1 al 4. Van a ver aquí
que se mencionan a 6 personas y las 6 personas son diferentes. Bueno, los 3 discípulos más otros 3, que es Jesús y otros 2. Vean lo que dice Mateo 17, verso 1 al 4. Dice, Mateo 17, verso 1 al 4. 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Juan, a Jacob y a Juan su hermano. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron, ¿quiénes? Moisés, ¿y quién? Y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, y vean cómo Jesús identifica a 3 personas. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si queréis, hagamos aquí 3 enramadas. Una para quién? Para ti. Otra para Moisés y otra para quién? Elías. 3 personas diferentes. Incluye más los 3 apóstoles. Entonces, se identifica, Pedro mismo identificó aquí, y Mateo después identifican aquí a Elías como una persona diferente de Jesús. Por lo tanto, Jesús no podía ser el Elías. Ahora, rápidamente les quiero dar un dato curioso. Juan el Bautista parcialmente cumplió la profecía de Elías. ¿Por qué parcialmente? Porque Juan el Bautista es el Elías profetizado, ya lo vimos en los versos que citamos. Jesucristo lo identifica como el Elías, pero ¿qué creen? En Apocalipsis se menciona que van a venir 2 olivos, los 2 olivos enviados por Dios. Estos 2 olivos le van a predicar al pueblo exclusivamente de Israel y van a hacer que sus corazones regresen a él. Y estos 2 olivos, uno de los candidatos es Elías. Otros dicen que por lo visto en el monte de la transfiguración, otro candidato es Moisés. Pero yo no me inclino por eso. Y eso solamente es una suposición porque no ha pasado. Yo creo que un candidato sí es Elías porque Elías no murió. Se lo llevaron derechito al cielo. Por eso también decían, este es Jesús. Elías ya regresó. Elías bajó una vez más al cielo. Pero ¿quién es la otra persona que no ha muerto de acuerdo a las escrituras y que se lo llevaron derechito al cielo? Enoc. Probablemente el otro olivo, el otro predicador dedicado a predicar en el día de la tribulación al pueblo de Israel, exclusivamente al pueblo de Israel, sea Enoc. Elías y Enoc, ¿por qué? Porque dice la escritura que ellos morirán. Ellos morirán, resucitarán y se irán otra vez al reino de los cielos. Bueno, a menos que Dios resucita a Moisés una vez y después lo mate para volverlo a resucitar, pues él podría ser un candidato. Pero si bajan los 2 olivos que no han muerto, Elías y Enoc, y mueren, porque dice la escritura, es necesario que todo hombre muera, cumplan esa parte de la escritura y después regresen, no habrá ningún problema. Pero bueno, ese es un dato curioso. Ahora, ¿quiénes son los otros candidatos? Dice la escritura. Perdón. Estamos en Marcos capítulo 8, 28. Y otros dicen alguno de los profetas. Pues hermanos, esta es la tercera y última postura que vamos a ver. La gente realmente pensaba que nuestro Señor Jesucristo era alguno de los profetas. O sea, los profetas tenían poder, tenían autoridad, eran hombres grandes, eran hombres preeminentes, hombres entregados a Dios. Entonces uno dijo, seguro este es alguno de los profetas que ya lo dije, resucitó, está entre nosotros y después va a volver a morir por alguna causa. Entonces, estas eran las 3 grandes posturas que tenían de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿qué creen? Quiero que nosotros meditemos en esto un momento. Nos vamos a detener tantito aquí. Quiero que meditemos en esto. Así como las personas, hermanos, en tiempo de Jesucristo tenían una idea muy personal de quién era nuestro Señor, ¿qué creen? En la actualidad, como ya lo dije en la introducción, todo el mundo tiene una idea muy personal de quién es Jesús. Si tú vas y le preguntas a cada persona quién era el Nazareno, quién era este hombre que vemos en las películas, que vemos aquí en la crucifixión cuando lo celebramos en Coajimalpa, la gran mayoría te hablará bien de él y te dirá que le sirven y que le respetan porque aparentemente ellos le conocen. Pero escucha, si tú profundizas más y les haces más preguntas que cómo ellos entienden quién es este Jesús, ¿qué vas a encontrar en ellos?
que no conocen a este Jesús bíblico, que aparentemente ellos conocen a un Jesús imaginario hecho a base de su semejanza, hecho a base de sus deseos. Y entonces, cuando tú les presentas al Dios bíblico, cuando tú le presentas a Jesús bíblico, al Jesús que sí es amor, que sí es perdón, que sí es justicia, pero que también es ira, que también es justo, que también es santo, ellos te dirán, mi Jesús es diferente al tuyo. ¿Saben por qué? Y tienen toda la razón. Su Jesús no es como el nuestro, porque su Jesús es un Dios imaginario. Es un Jesús imaginario. El único Jesús verdadero es el que está revelado en la palabra de Dios, al cual nos tenemos que someter, al cual tenemos que obedecer. Y Él nos dice, vivan en santidad, dejen sus pecados. Si el Jesús de ellos no los anima a seguir las Escrituras, vivir en santidad, dejar sus pecados y servirle con todo su corazón, el Jesús de ellos es falso. Si tú, Jesús, el tuyo, el que tienes en tu mente y en tu corazón, no te anima a vivir en santidad, no te anima a servirle, no te anima a dejar tu pecado, tú tienes un Jesús falso, un Jesús imaginario, y es tu realidad. No sirves a nuestro mismo Jesús. El Jesús falso de los hombres no te exige nada, porque él, igual que los ídolos, nada es, nada puede hacer. Y lo vas a hacer como tú quieras, porque es tu Dios imaginario, hecho a tu imagen y semejanza conforme a tus pecados. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro texto. Después de esta pequeña reflexión, hermanos, quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo no solamente se quedó allí, sino que les hace una pregunta bien interesante a los apóstoles. Dice, bueno, ustedes ya les hice la pregunta de qué es lo que piensa la gente común de mí. Piensan que soy Elías, piensan que soy Juan el Bautista, piensan que soy otro de los profetas. Ahora, dime tú, díganme ustedes, los 12, ¿ustedes qué piensan de mí? Marcos, capítulo 8, verso 29, se les hace esta pregunta a los apóstoles. Y ya estamos en el punto 2 y último del bosquejo, la verdadera respuesta a la gran pregunta. Vean lo que dice Marcos 8, 29. Entonces, él les dijo, ¿quién? Jesús. ¿Vosotros quién decís que soy? La gente dice mil cosas de mí, pero ahora les toca el turno a ustedes de que ustedes me digan quién soy yo. Bueno, sin duda los apóstoles iban caminando, se quedaron choqueados. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué creen? Uno no se quedó con las ganas. El que siempre es aventado respondió rápido respondió. ¿Qué dijo Pedro? Pedro respondió, le dijo, tú eres el Cristo. Así de simple, así de rápido. Tú eres el Cristo. Ahora, noten cómo Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, pero ¿qué quiere decir Cristo? La palabra Cristo en el hebreo es Mesías, pero en español es ungido. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. ¿Qué quiere decir esto de ungido de Dios? Cristo, Mesías, que son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ser un Cristo? ¿O qué es ser el Cristo, mejor dicho? El único Cristo que puede haber existido. Escucha, el ungido, el Cristo de Dios, era aquella persona que vendría de parte del Padre a salvar al pueblo de Israel de su cautiverio, aquel descendiente de David que se sentará en el trono de su padre David y gobernará para siempre. Este era el Cristo. Este es el Cristo. Vean lo que dice Isaías 9, versos 6 y 7, referente al Cristo de Dios. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Esta profecía es sobre quién y lo que iba a representar el Cristo. Esta profecía era de quién iba a ser el Cristo y lo que iba a representar el Cristo. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Escuchen. Porque
un niño nos es nacido, o sea, el Cristo tenía que ser hombre, para nacer tienes que ser hombre. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro va a tener autoridad. Y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable consejero. En el original esto es junto. Admirable consejero. Escucha, no solamente iba a ser hombre, iba a ser ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este era el Cristo. Verso 7. Lo dilatado de su imperio o lo extendido de su imperio y la paz no tendrán límites. ¿Sobre el qué? El trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y ¿para qué? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, entregará al Mesías. Pedro estaba confesando que Cristo era este hombre, que Jesús era este hombre, el Cristo, el Dios eterno, el 100% hombre, el 100% en Dios, aquel que se iba a sentar sobre el trono de David, ¿para qué? Para gobernarlos. Ahora, ¿solamente iba a gobernar al pueblo de Israel? No, yo lo leo rápidamente, aquí está en la pantalla, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, hablando del Mesías, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia ¿a quiénes? A las naciones. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, el Cristo, el ungido, el Mesías, y reinará como, ¿qué? Rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. Recuerden, Dios, fiel a su palabra, ¿qué le dijo a Abraham? Abraham, en ti, en tu descendencia serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. En tu simiente, ¿quién? El Mesías, el Cristo, este Jesús. Este Jesús es ese hombre. Ahora, algunos de ustedes podrán decir después de haber escuchado las palabras de Pedro, confesar que Jesús era el Cristo. Era todo esto, el Cristo Jesús. Pedro, te felicito, qué bien actúas. Sin duda, al ver el poder de Jesús y sus milagros, lograste comprender quién era este hombre y de tu ronco pecho dijiste estas hermosas palabras. Jesús, tú eres el Cristo. Pero, ¿realmente este pensamiento, esta revelación nació de ronco pecho de Pedro? No. Recuerden, ¿qué es lo que vimos unos versículos arriba? Ellos tenían poca fe, incluyendo Pedro. Pedro tenía poca fe. Esto no pudo haber nacido de él. No pudo haber nacido de los apóstoles. Ahora, no menosprecio a Pedro. Quizás Pedro sí estuvo pensando en su corazón, pensando en su mente quién era Jesús. Y probablemente esto llegó como respuesta, pero dice la Escritura que estas palabras no provinieron de Pedro, sino provinieron de alguien más. Vayan a Mateo capítulo 16, verso 17. En el texto paralelo, Mateo capítulo 16, verso 17. Y van a ver de dónde nacieron esas palabras de Pedro. Vean lo que dice. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús. Pedro confesó que él era el Cristo. Jesús le respondió: bienaventurado eres, oh dichoso, Simón, hijo de Jonás. Escucha, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, en contraposición de la carne y sangre, ¿qué? El Padre que está en los cielos. Entonces, ¿de dónde nació esta idea? Del Padre que está en los cielos. Hermanos, escúchenme. Nadie puede confesar que Jesús es el Cristo si nuestro Padre que está en los cielos no le da el privilegio de creer que Jesús es el Santo Hijo de Dios. Este solamente es un privilegio dado del Padre a un cierto número de personas, sus escogidos, los llamados, los predestinados. Por eso hoy en día no todos pueden creer en Cristo Jesús. Sergio, no te lo creo. Bueno, vamos a Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Ahí lo vas a ver con más claridad. Que solamente algunos cuantos que el Padre nos escoge podemos confesar con todo nuestro corazón
que Jesús es el Cristo y servirle. Juan 1, 11 al 13, vean lo que dice. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, escucha, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad para ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Bueno, hasta ahí bien, porque Dios le da salvación a los que Él quiere. Escuchen, los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Toda persona que se acerca a Cristo, a Jesús, y confiesa que Él es su Salvador, no es porque igual que Pedro le haya nacido esta intención de su ronco corazón, de su ronco pecho, es porque Dios le dio el privilegio de creer en el Mesías, nada más ni nada menos. Ahí lo tienen. Pero ahora yo te hago una pregunta. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Para ti quién es Jesús? Y quiero que reflexiones bien, por favor, piensa tu respuesta. ¿Para ti quién es Jesús? Porque escucha, si Jesús para ti es el Cristo, Hijo de Dios, como lo confesó Pedro, si Jesús para ti es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces tu vida debe de estar sometida al Señor y tu voluntad ya no te pertenece a ti, le pertenece a Dios y ahora estás a las órdenes de Cristo, viviendo, una vez más lo repito, viviendo en santidad, guardando su palabra y esforzándote cada momento de tu vida para exaltar a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú dices que Jesús es el Cristo, tienes que vivir a la luz de esta verdad. Irremediablemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora mora en ti y el Señor pone en tu corazón el querer como el hacer. ¿Y qué crees? La obediencia caracteriza a los hijos de Dios. La obediencia, la santidad. Ahora, tú confiesas que Jesús es el Cristo. Bien haces. Pero si para ti Jesús no es el Cristo, no hace falta que me lo digas, ¿eh? No hace falta que me digas, yo no creo que Jesús es el Cristo. ¿Sabes cómo todos nos damos cuenta? Y tú te puedes dar cuenta que para ti Jesús no es el Cristo. Pues porque vives para ti mismo, no para la gloria de Dios. No vives en santidad, vives pecando, no te esfuerzas en conocer a tu Dios por medio de su palabra, haces lo que tú quieres, tienes a un Dios falso en tu mente. Pero a lo mejor lo que sí haces re bien es engañándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú me dirás, oye Sergio, pero es que yo sí confieso con la boca que Jesús es el Cristo. Lo alabo, lo aplaudo, le honro. Es más, hasta salgo a evangelizar. Es más, el siguiente sábado me vas a ver aquí evangelizando. Pero vives como el diablo, hermano, hermana. Vives como el diablo. Entonces, ¿realmente crees que tú crees en el Cristo? ¿Realmente estás convencido que Jesús es tu Señor, es tu Salvador? No te engañes, no te engañes. Te digo cuál es tu realidad. Te vas a dar cuenta de tu realidad, a lo mejor no en este día, sino cuando estés sufriendo en el lago de fuego. Ahí tu realidad te va a alcanzar y te vas a dar cuenta que los muchos aplausos, las muchas confesiones, nunca sustituyeron una vida entregada genuinamente a Cristo. Y entonces, ahí también te darás cuenta que fuiste un hipócrita entre nosotros. Que simplemente te gustaba rodearte de cristianos genuinos para apacentar tu conciencia malvada, pecaminosa. Esta es tu realidad. Así que yo te ruego, si no estás viviendo la luz de lo que Dios manda, arrepiéntete. Ven a Cristo y Él está dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Vive la estatura del varón perfecto. Vive la estatura del estándar bíblico. Y si careces de fe, ruega a tu Dios que te dé fe, hermano. Ruega a tu Dios que te salve. Y créeme, Él te puede salvar de esa vida de pecado que tú tanto estás llevando. Porque no te va a gustar. No te va a gustar tu eternidad en el infierno, créeme.
no te va a agradar. Hermanos, vámonos con el último versículo, ya para terminar. Vayan conmigo a Marcos capítulo 8, verso 30. Después de que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, ¿qué hizo el Señor? Vean, dice, pero él, o sea Jesús, ¿qué hizo? Les mandó, les dio una orden. ¿Cuál era la orden? Que no dijesen esto de él a ninguno. Bueno, ¿por qué les mandó esto? Que no divulgaran este preciado secreto. Porque todavía no era la hora para que se supiera. El Señor, recuerden, siempre tiene tiempos. Y no era el tiempo para que todo el mundo, más que los discípulos y ciertas personas, entendieran que Jesús era el Cristo. Pero yo te tengo una cosa a ti. Ellos no lo proclamaron hasta ya mucho después. Pero hoy en día, nuestro Cristo ya fue crucificado, nuestro Cristo ya resucitó, nuestro Cristo ya mandó el Espíritu Santo a todos los creyentes. Entonces, ¿el quedarte callado aplica a ti? Claro que no. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer? Ya no quedarte callado, sino salir a las calles y decir, escúchenme todos, Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es Dios hecho hombre, es aquella persona que nos traerá salvación, aquel heredero de David, al cual todos tenemos que servir. Reconcíliate con tu Dios cuando tengas tiempo, cuando Él aún quiere extenderte la mano de misericordia, porque cuando se acabe el tiempo de gracia, padecerás una eternidad en el infierno. Humíllate a este Cristo, este Dios verdadero. Eso es lo que tienes que predicar, con todas sus letras. Yo te quiero dar ánimo, hermanos, en tu predicación del Cristo. Te quiero mostrar dos pasajes que quiero que sean de aliento para ti, para que no te quedes nunca callado y siempre proclames quién es Cristo. Lucas 12:8. Vean lo que dice. Lucas 12:8. Dice la palabra de Dios, Lucas 12:8. Os digo que, escucha, todo aquel, ahí está, todo aquel que me confiese, ¿dónde? Delante de los hombres, también quien, el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, ¿qué hará? Le confesará delante de ¿quiénes? De los ángeles de Dios. Ah, qué padre que nuestro Señor te confiese delante de los ángeles, pero hay algo mejor que te confiese delante de los ángeles. ¿Y qué es? Que te confiese delante de Dios. Mateo 10:32, vean lo que dice. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de ¿qué? De mi Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Este es un ánimo para evangelizar. Que cuando tú proclames a Cristo, a Jesús verdadero, cuando llegue su momento, Jesús va a hacer esto. Cuando tú estés ante el trono de Dios, Jesús va a callar a todos sus ángeles y va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija, y yo lo proclamo en medio de todos ustedes ángeles y en medio de ti, Padre, como alguien que me siguió verdaderamente. Yo reconozco su nombre, pongan el suyo. Él merece galardones en el reino de los cielos. Él merece estar en mi mesa, Padre. Acéptalo. ¿Y el Padre qué hará? Escuchen todos. Él es mi hijo. Está en mi casa. Ven. Así te proclamará. Bueno, a mí no se me hace poca cosa, ¿eh? Por eso hay que procurar confesar a Cristo fielmente en las calles, fielmente. Para finalizar, hermanos, simplemente quiero que reflexiones en esto. Busca al Dios verdadero. No te dejes llevar por las filosofías de este mundo, por lo que este mundo diga de quién es Jesús. Busca a Dios verdadero que solamente puede ser hallado ¿en dónde? En la palabra de Dios, única y exclusivamente allí. Y una vez que hayas encontrado al Jesús verdadero, al Cristo verdadero, yo te animo, sírvele de todo tu corazón, deja tus pecados y proclama a ese hermoso Jesús, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Dios les bendiga, hermanos.